tardes. Mi nombre es Israel García, soy estudiante de Relaciones Internacionales en el ITAM, mi clave única 142-116, y a continuación presentaré mi video de proyecto de la clase de IT, el curso que cursé en Londres este verano. Bueno, yo quisiera empezar introduciendo mi tema, que es el turismo. ¿Por qué me interesó? Porque el turismo es para México algo sumamente importante. Yo pretendo contestar algunas preguntas. Estas son: ¿cómo repercute el turismo en México? ¿Qué estrategias se llevan a cabo para mejorar e incentivarlo? ¿Qué influencia tiene el turismo en el Producto Interno Bruto? ¿Qué porcentaje del PIB representa? Asimismo, evaluaré el turismo a lo largo del tiempo en México. Bueno, primero que nada quisiera poner un contexto de lo que es México. México es un país ubicado en el continente americano, ubicado en la frontera con Estados Unidos en el sur y con Centroamérica en el norte. Es un país privilegiado, ya que cuenta con dos salidas al mar, en el mar Pacífico y en el Atlántico. Un país megadiverso, con muchos recursos naturales, una cultura increíble, asimismo una gastronomía que está dentro de las 4 gastronomías declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. De igual manera es un país que ofrece gran cantidad de posibilidad de atracciones, de diversiones, tales son las playas, los paisajes, las urbes, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, de Monterrey, y asimismo las zonas arqueológicas, las zonas de las culturas prehispánicas que habitaron México. Haciendo mención a los aspectos positivos, también me gustaría tocar los negativos. México últimamente ha estado envuelto en problemas del narcotráfico y la inseguridad, la corrupción y la falta de oportunidades. Dichos aspectos negativos sin duda han mermado, han oscurecido el panorama de México a nivel mundial, y esto ha repercutido en que gente deje de venir a México por miedo a que le vaya a suceder algo. Estos aspectos deben mejorarse y deben replantearse una estrategia mejor para combatirlos y así hacer que el turismo genere más dinero de lo que ya genera. Bueno, empezaré con el ranking mundial de los 10 países más visitados en el mundo, con los turistas que los visitan. Tenemos a Francia, Estados Unidos, España, Italia, Turquía, Alemania, Reino Unido, Rusia y finalmente a México. Hay que notar la gran diferencia que existe entre Francia y México. Claro que Francia posee condiciones que favorecen el turismo, pero ya estar dentro del top 10 de los países más visitados nos dice algo, nos dice que a la gente le gusta venir a México, que es un país que les genera placer, que les gusta visitarlo. Eso es bueno para los mexicanos, tanto para los turistas que vienen y disfrutan de todos estos paraísos naturales, como de la gente que vive del turismo, ya que recordemos que el turismo es una inversión, es una fuente de ingresos. Bueno, aquí tenemos gráficamente cómo se ve los del top 10 de los países más visitados gráficamente, ¿no? Y bueno, algunos datos relevantes que hay que mencionar de México. Durante el periodo 2003 al 2016, el turismo ha crecido 7 veces más que en el periodo del 2006 a 2009, que fue la administración pasada con Felipe Calderón. Asimismo, ha habido un aumento considerable de los turistas extranjeros que visitan a México en 5 millones. Esto es un número bastante grande. Otros datos que son muy relevantes es que en México la actividad turística es equivalente, en el 2015 fue equivalente a la actividad turística extranjera que tuvieron países como Colombia, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia juntos. Es decir, México es un país sumamente visitado. Es un sector que tiene un gran dinamismo, ya que genera 1.200 millones de turistas extranjeros, de los cuales 29, casi 30 millones vienen a México. Aquí les presento una gráfica que es del año 2000 al 2014, cómo se ve algunos países como España, Estados Unidos, Italia, y se ve a México cómo ha ido cada 4 años mejorando. Claro que aquí se nota más porque son países que reciben el mayor número de turistas, pero del inicio del 2000 al 2014
hubo un aumento del 37% de turistas que visitaron México y turistas nacionales, turistas extranjeros, turistas nacionales. Bueno, ahora les hablaré un poquito de cómo repercute el turismo en el PIB. Aquí podemos ver esta gráfica de pastel. Todo esto son otras actividades que aportan al PIB. El 16.3% es representado por las manufacturas, por todo lo que se produce en México, tomando en cuenta todas las industrias. Y vemos ese 8.7% que representa lo que el turismo aporta al PIB mexicano. Es un número bastante considerable y es un número que va creciendo, ¿no? En el año 2015, la derrama por el turismo fue de 17.500 millones de pesos, 5.000 millones más que el periodo anterior. Y mencionando un concepto que es la balanza turística, la cual contempla las divisas internacionales, es decir, las exportaciones de dólares y el egreso de las divisas por los turistas nacionales que van al extranjero, importaciones, alcanzó un máximo histórico de 7.357 millones de dólares. Es bastante importante mencionar el turismo si queremos referirnos al PIB. Bueno, y adentrándonos un poquito más y haciendo la relación del turismo con el empleo, aquí hay algunos datos que son muy interesantes. México es el tercer país de 34 países que pertenecen a la OCDE donde el turismo aporta más al PIB, justo por detrás de España, que aporta el 11%, y de Portugal, que aporta un 9%. Pero ¿qué relación hay entre el turismo y el empleo? México es el lugar 13 de 34 donde la relación entre el empleo y el turismo es 1 a 1. Es decir, como vemos en esta tabla, México lo que aporta al PIB es 8.7%, sin embargo, los empleos que se generan a partir del turismo son 6.9%. Es decir, no se están generando los empleos que se deberían necesitar o que se deberían crear con la demanda que existe del turismo. Vemos otros países como España, donde el turismo aporta el 4% al PIB, pero vemos que generan 9.7% del empleo, es decir, lo duplica. Vemos otros países como Italia, como Grecia, y aquí otro caso que es también considerable es Japón, que 2.4% del PIB, que es de todos el que menos le aporta al PIB, pero vemos que también lo duplica y casi lo triplica en la generación de empleos, ¿no? Esto es bastante interesante porque uno pensaría que cuando tienes más turismo, tienes más empleo. Claro que hay que tomar en cuenta esas temporadas bajas, temporadas de fenómenos naturales, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante que países que son visitados y que tienen un nivel de turismo alto, muchas veces la relación no está a la par. Bueno, aquí un listado, así como mencioné el listado de los 10 países más visitados. Ahora, ¿de dónde visitan a México? ¿Qué países son los que más visitan a México? Estados Unidos en primer lugar por la cercanía, por el precio. Tenemos países latinoamericanos y países europeos. Países latinoamericanos como Colombia, como Brasil, como Argentina. Países europeos, Reino Unido, Alemania, España. Aquí sería importante mencionar que si México quiere mejorar en el turismo, deberíamos aplicar políticas para que dentro de estos 10 hubiera un país asiático como China, Japón, que son países que generan gran derrame en otros países. Y China, con su población, sería importante tener turistas chinos. Bueno, aquí un listado de los 10 lugares los 6 lugares que más se visitan en México. Es claro, la mayoría son playas, centros de diversiones. Y bueno, ahora me gustaría mencionarles qué está haciendo el gobierno mexicano para mejorar la situación del turismo en México. Voy a platicar de 2 proyectos que se están llevando a cabo en este momento. El primer proyecto se llama Viajemos Todos por México. Este proyecto, su objetivo es dinamizar el sector turístico en México. Un programa nacional por el turismo que busca dinamizar las economías locales y regionales del país
apoyando el desarrollo de los destinos turísticos, mejorando las capacidades, la infraestructura subutilizada y mejorar la ocupación en temporadas bajas. Generar oferta, estimular la demanda a través de una promoción nacional para que todos los segmentos, esto es importante, todos los segmentos de la población puedan tener acceso al turismo, es decir, gente con ingreso alto como ingreso bajo haya planes accesibles, planes que ellos puedan costearse para visitar el país. Asimismo, el plan de este proyecto es que permita a los mexicanos conocer su país y con esto desarrollar un sentido de identidad, de orgullo, para que así estas riquezas que se tienen se cuiden. Y lo que pasa es que cuando los turistas visitan lugares generan riqueza. Esta riqueza sería aprovechada para cuidar, mantener y mejorar la infraestructura. En el caso de las zonas arqueológicas, cuando más gente visita, más cuidado se tienen, más se descubre, más se explora. Esto beneficia tanto a los turistas como, en este caso, a México. Y otro proyecto que se tiene se llama el Plan Mejora tu Hotel, que como se escucha es literal mejorar el hotel, mejorar la infraestructura turística y elevar la calidad de los servicios que ofrecen los hoteles, como destinando recursos a la construcción, el equipamiento, modernización de los hoteles en México. Es un esquema de financiamiento que busca respaldar el sector hotelero en su crecimiento y su actualización. Este programa es aplicable a cualquier sector que ofrezca el servicio de hospedaje en México. Las condiciones son muy accesibles para la gente que quiera llevar a cabo este plan. Bueno, para concluir, México es un país sumamente rico en muchas cosas. Comida, como ya mencionamos, gastronomía. Sin embargo, es importante que haya un plan conjunto, tanto de la sociedad como del sector privado, para que las condiciones de infraestructura mejoren y podamos atraer no solo a europeos, americanos, sino también ampliar a Asia nuestro mercado de turismo para que puedan visitar y puedan generar más riqueza. Eso es todo. Gracias.